Pero bueno, vamos a la palabra. Vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Primera de Juan 2:12. Seguimos con nuestra serie, Cartas de un Padre. Es el tema número 10. Esta serie se titula Les escribo. Primera de Juan 2:12 y 13. Vamos a leer esos. Dice ahí: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, habéis conocido al Padre. Miren, hermanos, a medida que vamos caminando la vida cristiana, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que tal vez cuando iniciamos el camino cristiano pues no nos habían dicho que tendríamos que vivir o que tendría que ser. Y voy a poner dos ejemplos puntuales, ejemplos de la vida, o de la historia más bien dicho. El Titanic, si conocen ese transatlántico, se hizo a la mar y jamás pensó lo que pasaría en el camino. Ese barco solamente navegó una vez. Jamás se imaginaron que naufragara, que un témpano de hielo pues deshiciera por completo una obra que el hombre dijo que ni Dios podía hundir. ¿Sí dijeron ellos? Y a lo que voy es esto: mucha gente pues se subió a ese barco pensando que iban a llegar a Nueva York, que era donde tendrían que llegar, pero jamás se imaginaron lo que había en ese trayecto. O sea, sabes tú tu inicio de cristianismo, ¿no? Me imagino que sabes cuándo aceptaste a Cristo o cuándo decidiste, y sabes la meta. ¿Cuál es la meta? La ciudad celestial, ¿no? Vamos allá. Pero entre esos dos puntos hay un trayecto que debemos de pasar, y no sabemos a veces qué es lo que venga en ese trayecto. Lloro, tribulación, disciplina, no sé, la muerte de alguien, y que tienes que vivirlo. Dios lo permite. Otro ejemplo puntual es en el mes de enero del año 2012, un crucero italiano llamado el Costa Concordia encalló en la isla llamada Toscana con cerca de más de 5,000 personas. Ese crucero quedó volteado, la mitad bajo el mar. Así quedó ese crucero. ¿Y a qué vamos con estos sucesos? Que eso no estaba en los planes de los viajeros de ese crucero. Si tú lees acerca de ese accidente, ese crucero era un crucero que hacía un viaje en el Mediterráneo y visitaba varias ciudades. Tenía, dice que 5 casinos, tenía suites, tenía habitaciones pues de buen nombre. Era un super barco. Y de esas 5,000 personas murieron 32 por ese suceso. En el Titanic murieron más de 1,500. Pero son cosas que muchas veces preparados para enfrentar. Así también en la vida cristiana. Sin duda habrá adversidad, sin duda habrá problemas. Ser cristiano, hermanos, es de valientes. Ser cristiano es de valientes. No es lo que hoy se dice, la onda. No. Que eres lo más cool. No. Ser cristiano es de valientes. Porque te vas a tener que enfrentar aún a tu misma familia. Te vas a tener que enfrentar a tus amigos, o a los que se dicen tus amigos. Te vas a tener que enfrentar a la traición. Te vas a tener que enfrentar a la desconfianza, a la murmuración. Tienes que enfrentar a eso. O sea, no te lo voy a negar. Tienes que enfrentar eso. Eso es algo que sí o sí tienes que vivir. Una de las cosas que pasó, por cierto, en el accidente del Costa Concordia fue que las investigaciones
que el capitán estaba navegando sin el GPS. Ya los nuevos barcos tienen una computadora con la ruta marcada, cómo tienen que ir. Cuando tú te sales de la ruta, la computadora te avisa que estás saliendo fuera de la ruta y le puedes decir a la computadora que lee la ruta. Según las investigaciones, el capitán estaba navegando sin la computadora, la apagó. Porque él decía que esas costas él ya las había navegado muchas veces. Sucedió más o menos como eso de la 1 de la tarde, que chocó contra una roca y se empezó a inundar. Dicen que los que bajaron a ver el área del choque, tenía una abertura el barco de unos 70 metros. Se había abierto abajo. Es por eso que se empezó a inundar y se fue de lado. A muchos cristianos les puede pasar eso, ¿eh? El solo manejar su vida en su sentir es navegar sin GPS. O sea, ¿cuál es el manual que tenemos para llevar tu vida cristiana? La Biblia. Navegar a tu experiencia es navegar a la deriva y vas a encallar. Callar en la vida cristiana. ¿Qué le pasó al Costa Concordia? Estaba la mitad adentro y la mitad, eso pasa en la vida cristiana. El que ya encalló está un pie en el mundo y un pie acá. Porque está encallado, o sea, está llevando su vida a su manera. Entonces, por esa razón que nos escribieron las Escrituras. Es nuestra guía para nuestra vida cristiana. Y si seguimos esa guía que Dios nos ha dado, pues podemos ir bien y llegar a nuestro destino. Pero si no, podemos naufragar, ¿eh? En Timoteo, Pablo dice que algunos naufragaron de la fe por amar más el dinero. El dinero puede hacer que naufragues de la vida cristiana. ¿Qué es naufragar? No llegar a tu destino. Eso fue lo que pasó con esos dos barcos. El Titanic no llegó a su destino, ni tampoco el Costa Concordia llegaron a su destino. Juan, en estos siguientes versos, escribe más de crecimiento en la vida cristiana. O sea, la vida cristiana hay que crecer, ¿ok? Es decir, a medida que vamos viviendo la vida cristiana, nos vamos acercando más y más a nuestro destino. Juan, en estos versos, está escribiendo de una manera poética, de una manera amorosa. Cuando hay algo que quieres corregir, pero a la vez quieres hacer cimientos fuertes en los cristianos. Entonces vamos a ver el primer versículo. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Bueno, aquí hijitos, esta expresión, no hace referencia a niños de menor edad. O sea, no se refiere a los bebés, ni se refiere a los chicos de 9, 8, 10 años. No se refiere a ellos. La palabra aquí griega para hijitos, la palabra griega teknion, y significa infante. Significa infante. Ok. Pero también significa mi descendiente. Descendiente. Ahora, ¿cómo podemos entender mejor este verso? En Juan 1:12 está la misma palabra, teknion, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Esa palabra hijos es teknion. Entonces, obviamente aquí hijitos no se refiere a niños, se refiere a toda la iglesia. Juan, el apóstol, él ve a la iglesia como fruto de su trabajo y los considera sus hijos espiritualmente hablando. O sea, la iglesia, en este caso a la que le estaba escribiendo, que muchos piensan que fue la de Éfeso, les está escribiendo pero de una manera de un pauso. Por eso les llama hijitos, pero no se refiere a hijos chiquitos, sino se está refiriendo a gente conversa, a gente que ya creyó en Dios y que se le ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el ser hijo, tenemos cosas en común.
Cosas más que nada espirituales, voy a nombrar algunas. Número 1, cosas que tenemos en común como hijitos, como hijos de Dios, es que tenemos la adopción de Dios. Por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Padre. Por eso no a cualquiera dice la palabra no hermano. ¿Por qué? Porque si él anda en desorden y anda de bar en bar, pues no creo que su padre sea Dios. Pero muchos todos les llaman hermanos, es que somos humanos, todos somos hermanos. Cristo dijo en Juan 8 que solamente había, ¿no? Dios o el diablo. Número 2. Cuando somos hijos de Dios, tenemos cosas en común. La primera cosa en común es que tenemos la adopción. Número 2, pertenecemos a la luz de Jesús. Cuando dijo que ustedes son la luz del mundo, no se refiere a que tenemos luz propia. No tenemos luz propia nosotros. Reflejamos la luz que Cristo tiene. Así como la luna. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Así somos nosotros. Efesios 5.8 dice esto. Efesios 5.8 con respecto a ese punto número 2. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos. Tecnión, hijos de luz. O sea, obviamente se está refiriendo a una clase de caminar y de conducta. Y todos como hermanos, como hijitos, como hijos de Dios, buscamos eso. ¿Ok? Ese es lo que nos une. O sea, tanto tú como yo buscamos a Cristo, ¿no? Buscamos la luz. Número 3. Otra cosa que tenemos como hijos es que buscamos la obediencia a Dios, ¿no? O sea, buscamos obedecer a Dios. Estaba yo leyendo el día de ayer que hay un australiano que se cree la reencarnación de Jesús y dice que tiene recuerdos de hace 2000 años. ¿No lo ves? Ahora estamos en los tiempos finales, hermanos. Se levantarán falsos cristos, ¿verdad? Ahí está uno. Entonces estamos en obediencia a Dios. Primera de Pedro 1.14. Primera de Pedro 1.14. Entonces, como hermanos, tenemos en común que estamos buscando la voluntad de Dios, ¿no? O sea, y cuando la sepamos, pues la queremos hacerla. Dice ahí 1.14 de Pedro, como hijos obedientes. Ahí está, otra vez, tecnión. No os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Ah? O sea, hijos, tecnión. O sea, somos hijos de Dios y por lo tanto buscamos la obediencia. Número 4. Al ser hijos, también tenemos en común que copartícipes de una misma promesa. En Romanos 9.6 se nombra esta verdad. Romanos 9.6. Dice ahí, Romanos 9.6. No que la palabra hallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no por ser descendientes de Abraham, no todos hijos, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué dice esa frase? En Isaac te será llamada descendencia, porque Isaac era la promesa de... Dice ahí, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos, tecnión, de Dios, sino que los que son hijos según la promesa. Por eso nos llamamos hijos de Abraham. Pero no somos hijos de Abraham por sangre. Obviamente no, tu papá, no sé cómo se llame tu papá. Y obviamente no tenemos sangre judía, ni israelita. Pero somos hijos de Abraham por la fe. ¿Por qué? Porque así como Abraham creyó en ¿qué? En la promesa, en este caso Cristo que venía de Isaac, nosotros lo mismo. Por eso somos hijos de Abraham. Por eso decimos el padre Abraham, pero no porque padre de carne. Como dicen, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
Versículos, punto número 5, de por qué somos, características de ser hermanos, ¿verdad? O sea, tanto tú como yo, si hemos creído, somos hijos de Abraham y compartimos esa misma promesa. ¿Cuál? La promesa para Abraham fue que tendría hijo, que tendría una descendencia incontable como las estrellas. Y obviamente no se refiere al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sí se puede contar. Se refería a nosotros. O sea, son incontables los cristianos, como las estrellas. Y esa promesa la creyó Abraham. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero por medio de esa simiente de Abraham, en este caso de su línea, vino el Mesías. Y ahora creemos esa promesa. Versículo o punto número 5. Que ahora somos siervos de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia. Primera de Juan 3:10. Ahora somos siervos de la justicia. ¿A qué nos referimos? ¿Que somos policías? No. No nos referimos. Ni tampoco a que somos abogados y trabajamos en un juzgado. No nos referimos a eso. Dice ahí, Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, Tecnión, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no es de Dios. ¿Qué es hacer justicia? Es hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué? Es hacer lo que Dios nos dice. Eso es hacer la justicia. ¿Ok? Punto número 6. Y yo creo que una de las más importantes. Tenemos relación con Dios. O sea, como hijos tenemos relación. O sea, tú no comprenderías a un hijo que tú le dices, oye, ¿y tu papá? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No. O sea, no comprenderías que un hijo dice, está en la casa, pero nunca le hablo. O sea, ¿cómo es eso? ¿Vives o no vives con él? No, sí, entonces ¿por qué no le hablas? Se supone que un hijo tiene una relación con sus padres, ¿no? O sea, no se comprende que un hijo de Dios tiene relación con Dios. En 2 Timoteo 2:1 dice esto: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, voy a retomar. Juan utiliza la expresión hijitos en 1 de Juan 2:12 como una manera de amor, una muestra de amor, pero también como diciéndoles, yo con ustedes, hijos de Dios. Eso quiere decir esa frase, hijitos. Y que Juan, como padre, estaba sufriendo por ver que los gnósticos estaban, ¿qué?, desviando a sus hijos. O sea, ¿cómo te sentirías tú que alguien jalara a tu hijo hacia la maldad? Pues creo que te sentirías mal, ¿no? Dirías, oye, hijito, o sea, le hablas con cariño, o sea, hijito, entiende. Hijo, comprende. Hijo, así como dicen los jóvenes, ¿no? Agarra la onda. Así no es. Entonces, seguimos ahí, 2:12 de Primera de Juan. Primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos. Entonces ya sabemos a quién se refiere. ¿A quién se refiere? A toda la iglesia, ¿ok? Pero esa expresión es poética, es una expresión de amor del apóstol hacia la iglesia. Hijitos es todos los que hemos creído. Pero yo les quiero decir algo. ¿Qué? Dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Fíjate bien cómo lo dice, han sido, no serán. Han sido. Habla de algo que ya ocurrió. ¿Ok? Número 2, es que esa expresión es una verdad absoluta. O sea, no hay pierde. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Pero ¿cuál es el punto anterior? Que seamos hijos.
O sea, eso es para los hijos. O sea, si tú eres hijo de Dios, debes entender que tus pecados ya han sido perdonados. Los gnósticos en este caso, decían que para purgar un pecado había que mortificar el cuerpo. Eso es lo que ellos decían. O sea, llevar tu punto tal de debilidad para que ese pecado que tú tenías fuese purgado. Pero el apóstol Juan no habla de eso, habla de una verdad absoluta, y es que ya somos perdonados. Como dice Efesios 2:8, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La gracia. La gracia es un don de Dios, es un regalo. Y no por obras, para que nadie se glorie. O sea, la salvación es por gracia. Si hay algo que le gusta, hermanos, es tener algo que ver con la salvación. Por eso cuando tú le preguntas a uno de una religión, oye, ¿y si haces esto te salvas? Ay, pues no sé. No sé. O sea, es que yo pienso que bueno, hay cosas que pues sí no se pueden hacer. Bueno, entonces ahí va la carne. O sea, son las obras. Entonces, ¿qué pasó con la gracia? Queda de lado. O sea, cuando alguien ya mete sus obras, alguien mete que está haciendo esto, que va a misa, que comulga, que toma, que le echan agua bendita, le ponen su cruz de cenizas, y no sé qué tanto, y vende atalayas, y no sé qué más, a ese está despreciando la gracia. ¿Por qué? Porque quiere salvarse por sus obras, quiere salvarse por lo bueno que él pueda hacer. Pero ya vimos la semana pasada, no hay justo ni a uno. O sea, por obras nadie se puede salvar, nadie. Entonces, los hijos de Dios, los que participamos de su naturaleza, los que participamos de su luz, de su revelación, debemos tener bien claro que hemos sido perdonados. Pero no por obras, por gracia. Entonces, ¿quiénes están aquí adentro? Los malos. Somos malos. No somos buenos. Si fuésemos buenos, no necesitamos a Cristo. O sea, si fuésemos buenos, que tú dices, ay no, la Madre Teresa del Calcuta me queda corta. Este no es tu lugar. Porque Cristo vino por los pecadores. Vino por los enfermos. ¿Enfermos de qué? Del pecado. O sea, yo estaba enfermo y Cristo vino y me salvó. Por eso estoy aquí. Entonces, este lugar es para los malos. Si tú te crees muy bueno y tú dices, no, yo esto, yo lo otro, este no es tu lugar. A lo mejor tu lugar es otro lado. Porque aquí estamos pecadores redimidos, pecadores perdonados. Entonces seguimos adelante. Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Bueno, ¿quiénes son ahora aquí los padres? Entonces, hijitos se refiere a todo en general, toda la iglesia. Ahora, toda la iglesia está llena de gente que apenas está creciendo y gente que ya creció y que sigue creciendo. O sea, todos estamos creciendo, ¿ok? O sea, nadie va y dice, ya llegué al tope. No. Todos seguimos creciendo. La revelación de Dios es progresiva. Aquí, padres, se refiere a gente que ya tiene tiempo, pero no tiempo de años, sino tiempo de comunión con Dios. Por eso dice ahí, les escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí la palabra conocer, la palabra griega ya la ponemos mucho, ginosko, significa tener, sentir, reconocer, llegar a, significa conocimiento, llegar a bueno. La palabra ginosko implica conocimiento no solo,
sino estamos viviendo en el conocimiento. O sea, para que tú madures, sí es necesario que estudies, sí, es muy necesario, o sea, para estar al Instituto Bíblico. Pero para que de verdad haya una madurez, tienes que practicar. ¿Ok? O sea, tú como padre le aconsejas a tu hijo porque tú tienes cierta experiencia. Ya tienes cierta experiencia de la vida. Has vivido. ¿Ok? Pero aún así sigues aprendiendo, padre. Cómo ser madre. Estás aprendiendo. Pero es conocer y aplicar. Tú podrás conocer muchas cosas de pediatría para tu hijo recién nacido, tal vez. Pero si no la aplicas, pues no eres un buen padre, aunque conozcas muchas cosas. Entonces Pablo también tuvo este problema con la doctrina gnóstica. Vamos a ver Colosenses 1:15. Por eso dice, ustedes conocen al que es desde el principio. ¿Cómo es eso? ¿Por qué pone eso Juan? Porque los gnósticos decían que Jesús fue... ¿Sabes quién dice eso? Los testigos de Jehová dicen eso. Dicen los testigos de Jehová que Jesús es un ángel, que Jesús no es Dios. Esos son gnósticos. Los gnósticos decían eso. Y Pablo tuvo ese problema en Colosas, donde estaba un discípulo de él, ahí pastoreando. Dice ahí, versículo 15, 1:15 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Allí, imagen significa una copia exacta de Dios. ¿Quién? Cristo. Cristo. Cristo es la copia exacta de Dios. ¿En qué punto exacto? Porque, a ver, copia exacta, entonces, Dios tiene manos, Dios tiene barba. ¿Cómo es eso? Copia exacta. Se refiere a la naturaleza divina. Cuando Cristo se encarnó, dejó la gloria, dejó la corona, dejó esas, pero no dejó la divinidad. Él siguió siendo Dios. Luego aquí viene esta frase, ¿no?, que toman los testigos de Jehová. El primogénito de toda creación. Ahí está. Primogénito quiere decir que el primer ser creado. Pero no es eso. Significa, fíjate lo que te lo voy a leer en traducción viviente. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ese es el primogénito. Primogénito entre toda la creación significa el primero en todo, el más importante. Hay una doctrina que se llama el panteísmo. ¿Qué cosa es el panteísmo? Que todo es Dios. La roca es Dios, el árbol es Dios. Entonces ahí salen ese tipo de doctrinas de que el espíritu del agua, el espíritu del fuego, eso es panteísmo. Entonces, el panteísmo dice que Dios es la creación misma. O sea, dicen, entonces, ¿cómo sabemos que existe Dios? Pues porque está la creación, y por eso el árbol es Dios, el río es Dios, el mar es Dios, porque Dios se manifiesta así. No, Cristo está por encima de la creación. Cristo no es la creación, Cristo es el sustentador de la creación. Nada que ver con eso. Es muy diferente. Cristo no es parte de la creación, Cristo es diseñador de la creación. Eso es el primogénito de toda la creación. ¿A qué se refiere? Así cuando sacan ese verso los testigos, por ahí van siempre. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí crear significa hacerlas de la nada. Eso es ser creado. O sea, solamente Cristo es creador. Crear algo es hacerlo de la nada. El hombre no crea, transforma la materia.
Cristo hizo las cosas de la nada. Eso es ser creador. Por eso dice, porque en Él fueron, o sea, Él hizo todas las cosas de la nada. Las que hay en los cielos, entiéndase esas estrellas, planetas, todo eso, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Aquí tronos, dominios se refiere a todas las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la gravedad, todo eso, Cristo lo hizo. Todo fue creado por medio de Él. Y luego dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. O sea, Él es eterno. Eso solamente lo tiene Dios. Y todas las cosas en Él que subsisten. O sea, ¿quién empuja la tierra? ¿Quién impulsa el meteorito, un cometa? ¿Quién lo está impulsando? Si en el espacio no hay aire. ¿Quién lo está impulsando? ¿Quién está moviendo todos los planetas alrededor del Sol? ¿Quién impulsa todo eso? La única respuesta es Cristo. A eso se refiere. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque los gnósticos decían que Cristo no era Dios. Ya que al encarnarse, Él había perdido la divinidad. Eso decían los gnósticos, y eso lo estaban diciendo, ¿dónde? A esta iglesia que Juan está escribiendo. Por eso les dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Cristo. Ahora, ser padre quiere decir conocer, significa ustedes ya tienen más comunión con Dios, han caminado más con Dios, y se supone que ya lo conocen más. Llegar a una edad madura del cristianismo implica conocer más profundamente la palabra de Dios. Eso significa. Dijo Pablo en 1 Corintios 13. Dijo, cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño y entendía como niño. Pero cuando crecí, dejé que las cosas de niño, las dejaste y te convertiste en lo que ahora eres. Bueno, en el cristianismo es lo mismo. Al principio pues entendemos ciertas cosas, hay cosas que no entendemos, hay cosas que pues se nos hacen, ok, pero conforme vas avanzando no puedes quedarte ahí. O sea, hay muchos que todavía se quedan en eso de, dice la palabra en Hebreos, ¿no? La doctrina de los bautismos. Eso es para un niño. O sea, todavía lo creo para alguien que tenga un año de cristiano. Bueno, no entiende qué es el bautismo, qué significa. Que tienes más tiempo, no creo que te quedes ahí. Sabes que el bautismo es un acto de obediencia, sabes que el bautismo es una semblanza de lo que Cristo ya hizo en tu vida. Pero tienes que ir hacia adelante. ¿Conocer qué? ¿Más del bautismo o de Cristo? De Cristo. Pero hay muchos que se quedan allí. Hay muchos que en esta doctrina de la justificación, y es importante esa doctrina, pero tienes que ir para allá, más al frente, tienes que ir hacia adelante, tienes que crecer, no nada más quedarte en el poco conocimiento que a lo mejor al principio pudiste tener. Tienes que crecer. Versículo 13, seguimos adelante ahí. 2:13 de Juan, dice ahí, os escribo a vosotros jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Bueno, tú dices, bueno, son los que tienen fuerza, dice Eclesiastés que la gloria de su vigor es su fuerza. Bueno, aquí se está refiriendo también a congregantes, pero en este caso que están en esa transición entre la niñez y la adultez. Porque habéis vencido al maligno. Bueno, ¿qué es el maligno aquí? La palabra maligno es la palabra griega poneros. Obviamente lo primero que te viene a la mente es diablo, ¿no? Satanás. Cierta parte sí. Pero también se refiere a dañino.
a algo que es malo. Si hay algo en lo que batallan los jóvenes, es con las tentaciones mundanas. ¿Qué? De hecho, la próxima semana, si tú le sigues leyendo ese pasaje, dice, no améis al mundo. O sea, eso va para toda la iglesia, pero los jóvenes tienen esa tendencia. Los jóvenes tienen esa tendencia a amar por lo que el mundo les ofrece, diversiones, y ven en la tele que ahí están los jóvenes, ¿no? En una mega casa, muchas mujeres, mucho vino, mucha marihuana, nadie les dice nada, hacen lo que quieren, destrozan el baño, destrozan el despacho de su papá, destrozan el auto, y tú dices, ¡ay, qué buena onda! Yo quisiera una vida así. Bueno, sí, y sí se puede. Pero lo malo es que esa película ya no te muestra lo que sigue después de eso. Y porque tiene que haber una consecuencia. Eso ya no te lo muestra. Esa es una mentira. ¿Por qué? Porque la mitad de una verdad es una mentira. O sea, ¿es verdad que hay gente así que disfruta así la vida? Sí, sí es verdad. O sea, que hay jóvenes que pues, así andan en casas y hacen una mega party y compran coñac y compran vodka y compran mucha bebida alcohólica y tienen por acá marihuana y grapas y no sé lo que son. Y sí, ves que ellos pues, están así felices de la vida y tienen dinero, aunque no trabajan y toda la cosa. Sí hay gente así, pero no te muestran la otra mitad. ¿Cuál es la otra mitad de la verdad? ¿Por qué hacen eso? Porque se sienten solos. Hacen eso porque se sienten miserables. Hacen eso porque piensan que solamente allí viven. Eso no te lo muestran. Entonces eso es una mentira. Entonces, vencer al maligno significa no ser subyugado por las cosas malas. Recuerda que tenemos 3 enemigos: Satanás, el mundo y tú mismo. El más peligroso eres tú. Tú tienes carne, tienes deseos. Y eso es lo más peligroso, porque tú tienes pensamientos y a veces son malos. Y tienes que luchar. O sea, el punto no es tenerlos, Que a veces no te pasa que estás orando y te viene un mal pensamiento. Martín Lutero dijo eso, puedes evitar que las aves ronden tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. O sea, no puedes evitar eso, a veces te vienen, sí, pero tienes que desecharlos. Y eso es una lucha de todos los días, de todos los días. Pues estás en esa transición de crecer, joven, vas a ser muy tentado. Y hablo jóvenes en el sentido literal y en el sentido espiritual. Si que estás creciendo, esa época de juventud cristiana, vamos a poner así, es aquel hombre, aquella mujer que quiere servir a Dios, tiene ese ánimo de servir a Dios, tiene ese ánimo de aprender. Y empiezan a llegar tentaciones que quieren apagar tu fervor a Dios. Entonces, si hay algo que tienen, si hay algo a lo que tenemos que luchar, es contra los ataques del maligno. Tenemos que luchar. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un tumor maligno, un cáncer? Tiene que luchar, ¿o no? Tiene que luchar. Radiaciones y ir a sus consultas, tomar sus medicamentos. A veces se siente débil, ¿no? Por tomar radiaciones, contra el cáncer. Pero si ella o él se sujetan a eso, vencerán. Es lo mismo. Como jóvenes cristianos en la fe, muchas veces tendremos a veces desaliento, a veces nos queremos desanimar, a veces nos sentimos peso, sí, pero tienes que luchar, no dejarte subyugar por el pensamiento de que, yo soy bien malo, yo soy bien malo, yo por eso no sirvo. ¿Por qué no sirve? Pues soy bien malo, todos.
Pero si te sientes sintiendo así con culpa y que no dejas la culpa, o no eres hijo o no te has arrepentido. Cuando tú vuelves a enlazar la comunión con Dios, algo que regresa es la paz. Si a ti no regresa la paz en tu corazón, es que no has confesado tu pecado. Y ese pecado te está robando la paz. Tienes que confesarlo a Dios para que la paz regrese a tu vida. Porque a veces como jóvenes sí sentimos eso. No hay jóvenes que se matan por depresión. ¿Por qué? Se sienten solos, se sienten olvidados, nadie los quiere, nadie los compra. Así a veces hay cristianos jóvenes en la fe que así se sienten. Porque el maligno los quiere subyugar. Entonces, como cristianos tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que luchar. Esta es la vida cristiana. Mientras los demás se dejan llevar, tú tienes que luchar. Tenemos que luchar. Un ejemplo claro de esto es David. Allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 17, dice allí, oyendo los filisteos, 5:17 del segundo libro de Samuel, oyendo los filisteos es en un punto espiritual, es el enemigo. De ahí salió este grande, famoso gigante, ¿verdad? Que fue vencido, Goliat. Goliat era filisteo. Entonces los filisteos en la Biblia, hablando espiritualmente, son los ataques del enemigo. David había sido ungido por rey sobre Israel. Dice ahí, subieron todos los filisteos para buscar a David. ¿Cómo? O sea, cuando Dios te pone en un lugar, inmediatamente viene la adversidad. Inmediatamente. O sea, oyeron que David había sido rey, vamos a subir contra él. ¿Sabes por qué hicieron eso? Porque apenas habían matado a un rey, a Saúl. ¿Y sabes qué hicieron con él? Se burlaron, se lo colgaron y hicieron de él. Se hicieron mofa de Saúl. Y él tuvo su merecido por abandonar a Dios. Entonces, ¿qué dijeron estos hombres? Si hicimos eso con Saúl, vamos a hacerlo con David, ¿no? Entonces subieron contra él. Dice, y cuando David oyó, descendió a la fortaleza, o sea, junto a todo el ejército, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refidim. Haz de cuenta que la fortaleza estaba en alto, entonces él vio un ejército grande. Dice, entonces consultó. Eso fue a Saúl. O sea, Saúl sí lo hacía, consultaba, pero ya Dios ya no le respondía. ¿Por qué? Había abandonado él a Dios. Pero David sí hizo. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los enlace en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente vas a vencer. Y David dice, vino a Baal Perasim, y allí los venció David. ¿Qué pasó? Venció, subyugó. David fue el rey que más filisteos mató. Y te digo, los filisteos es símbolo de las tentaciones, porque ¿a quién mataron también? A Sansón. A Sansón. Mataron a Sansón los filisteos. O sea, ese pueblo filisteo eran hombres feroces. Y eran hombres pues, que sabían. Pero David los quebrantó, dice. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. ¿Cómo vas a vencer al maligno? No es con fuerza ni con tu inteligencia, es con Jehová de tu lado. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriendo. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos. ¿Quiénes? Los filisteos.
Dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Eso es literal. ¿Y qué debes hacer cuando tú tienes ídolos? Pues quemarlos. Pero en el punto espiritual habla de tener ídolos en tu corazón. Dios te debe de purificar con su fuego. Por eso dijo Juan, ¿no? Yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautizará en Santo y fuego. Habla de eso, quitar los ídolos del corazón. Eso es con el fuego del Espíritu Santo. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir. O sea, venciste hoy. Hoy venciste. Jehová te dio quebranto sobre tus enemigos. Pero el día de mañana viene otra guerra, Otra vez volvieron a venir los filisteos. O sea, las batallas son, ¿cómo? Diarias. O sea, los filisteos van a venir de nuevo. Y van a subir otra vez contra ti queriéndote vencer. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en otra vez un gran ejército. Y otra vez, ¿qué hizo David? O sea, podía haber dicho David, ya los vencí una vez. Pues otra vez los voy a vencer, no hay problema. No se confió David. Ese es un problema de los hombres. ¿Cuál? Nos confiamos porque hicimos una vez. Nos confiamos. No te confíes. Es que ya tengo doctorado en esto. No te confíes. Consultó otra vez David a Jehová y él le respondió, subas, sino rodealos. Fue diferente. Tal vez los filisteos ya traían una estrategia para contrarrestar la manera que David utilizó la primera vez. O sea que las tentaciones no siempre va a ser la misma. Vienen por otros lados, por donde a veces imaginas por dónde va a venir. O sea, tú dices, no, todos están sanos y de pronto cae uno enfermo. Y a veces el que tú dices, ese es el más sano. Ese es el que cae enfermo. Y ahí viene la tentación de maldecir a Dios. O sea, tú dices, no, te endeudaste con un refri, te endeudaste con una lavadora, porque tenías un buen sueldo y de pronto pierdes el trabajo. No te imaginabas eso. Y tienes que hacer frente. Consulta a Dios. Rodéalos. Dice, y vendrán ellos enfrente a las balsameras. Y cuando oigas ruido, como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir. ¿Quién otra vez? Jehová saldrá a herir. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hiriólos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces, la manera de vencer es andar en el Espíritu. Consulta a Dios. Entonces, una de las cosas que aquejan a los jóvenes para pasar a la parte final es que vienen otros jóvenes con sus filosofías. ¿Qué es una filosofía? Es un pensamiento que se ideó en él mismo. O sea, no necesita ser ese joven Aristóteles, sino que llega su amigo con el joven y le dice, oye, ¿y si hacemos esto? Y te dice, no, yo no voy a hacer esto. No, entonces ya le empieza a sacar su rollo de cómo él vive su vida, cómo le fue, a qué supo, qué sintió. Entonces él dice, también quiero sentir eso. Yo también quiero ver eso que tú viste. Yo también quiero viajar como tú viajas. Entonces el otro joven le dice, necesitas hacer esto y esto y esto y esto. Ahí está la filosofía. Y los jóvenes también tienen que hacer eso. O sea, hay en el punto, eso es el punto literal afuera. Aquí adentro hay muchos hombres y mujeres que se dicen cristianos, pero tienen su propia ideología de cómo llevar su cristianismo. Tienes que cuidarte de esas personas. No es como ellos creen, es como la Biblia dice. No es que la Biblia exagera. Yo pienso, ahí ya. Hermano, pues es que, mire, yo trato de, pues sí, de enterarme por las noticias,
de cómo está el mundo. No, hermano, yo pienso que usted ni tele debe tener. Eso tú crees. Pero ahí te echaron su pensamiento, su filosofía. Yo pienso esto, yo pienso el otro. No, no, no. ¿Cómo es la vida cristiana? Sobriedad. Cuando tú te vas a un extremo, todo lo ves malo, todo. Ya hasta los pantalones, ya se vas a decir, no, yo pienso que debemos venir con zapato blanco, porque el blanco es la santidad. Bueno, ya se fue un extremo. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver eso? Y generalmente esas gentes que son muy escrupulosas son gentes que no se ven a sí mismos. Entonces con todo eso tienes que luchar, Tienes que luchar contra todo eso. Vámonos por la parte final. Primera Juan 2:13. Entonces aquí vemos, mira, 3 fases del crecimiento. Los hijitos, que es toda la iglesia, padres que ya tienen más madurez, y jóvenes que están en esa transición, ¿ok? Y otra vez va a la iglesia, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Otra vez, aquí conocido es ginosco. Esto nos habla de crecer en el conocimiento de Dios, ir conociendo a Cristo. Juan 14:8 dice esto, Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no he conocido Felipe. Esa palabra conocido es ginosco. O sea, tanto tiempo era 3 años. Felipe había andado con Cristo 3 años y todavía no conocía al Padre. Ese es un punto de crecer, ¿Cuál es crecer? Quiere decir que cuando te hablaron de Cristo, te hablaron del Evangelio, que estabas perdido, que Cristo murió por tus pecados, sí, ya creíste. ¿Cuál es el punto de crecer? Conocer al Padre. Habla de conocer al Padre, significa conocer el plan de Dios para tu vida. ¿Cuál era el plan de Dios para los discípulos? Pues que predicaran después de Cristo. Ese es el plan de Dios. Pero Felipe aún no lo entendía. Y no solamente Felipe, todos no lo entendían. Ellos pensaban que Jesús iba a conquistar Jerusalén y ellos iban a reinar con él. Eso es lo que ellos... Pero a ver, ¿tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, y no me has conocido? Dice ahí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir eso? O sea que debemos de estudiar más y más a Cristo, para que en ese estudio y más de Cristo conozcamos la voluntad de Dios. Eso es crecer, hermanos. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso es conocer al Padre, es vivir en esa experiencia de andar con Él, de conocer más de Cristo. 9, 23 y 24 dice esto. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Eso es en lo que todos se gozan, ¿verdad? Los hombres. Se creen mucho porque traen ropa de marca. ¿Y eso qué? Delante de Dios es una simple ropa, una simple tela. ¿No dijo Cristo, ven los lirios? ¿Cómo se visten hermosos? ¿Has visto esos árboles que sus hojas son moradas, rosas? Se ven hermosos. En otoño o en verano se ven hermosos. Y dijo Dios, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió. O sea, que eso nos da a entender algo. Salomón fue el hombre más rico de... y aún así no se pudo vestir como ellos. O sea, tú piensas que ahora un hombre que se vista de camisas polo, camisas no sé, de mucho precio, de seda, se vestirán como aquellas flores.
pero se alaba en eso el hombre. En eso se alaba el hombre. Se alaba en su sabiduría, ¿verdad? Porque ya supo 2 más 2 ya. Es el dueño del mundo. En su valentía se alaba el valiente. Aquí valentía es que hace cosas que radican en la muerte y aún así se sale salvo. Se gasta el hombre. Versículo 24 dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Porque eso es en lo que nos debemos de alabar, en conocerle y en entenderle. Termino. En este mundo de pecado, que termina pronto en muerte y juicio, qué necios los hombres que se glorían en su conocimiento, salud, fuerza, riqueza, o en cualquier cosa que los deja bajo el dominio del pecado y de la ira de Dios, y de lo cual debe rendir cuentas más adelante. Nada aparte de un conocimiento verdadero de Dios puede salvar a la nación o a tu persona. Los hombres de los días de Jeremías, que en este caso, como los de este tiempo, se jactan de su sabiduría humana, es decir, su cultura, del poder militar, es decir, su capacidad técnica, de la riqueza material, es decir, la abundancia económica. En realidad, este es el colmo de la insensatez. Es el colmo de la insensatez, pues estas cosas son transitorias y no ofrecen una base sólida para la seguridad. Por lo tanto, no se alaba el sabio en su sabiduría. Por otro lado, y en contraste con ello, la única base de la sabiduría y la felicidad reside en conocer a Dios. La base de la sabiduría y de la felicidad reside en conocer a Dios. La verdadera sabiduría está en Dios. La verdadera riqueza está en Dios. Y sin esas dos cosas en Dios, el más grande y fuerte es el más débil e insensato. Entonces os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, que habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, que habéis conocido al... Vamos a orar, hermanos.